¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar. En 5 minutos comenzamos. Vamos a esperar que termine de entrar la gente y empezamos, ¿sí? Bueno. Chicas, qué convocatoria que tienen, ¿eh? Increíble, Diana, Aida, qué convocatoria. Uf. Me parece que voy a empezar a organizar el club de fans de ustedes, ¿eh? Vos sabés cómo nos llamamos nosotras en la intimidad, ¿no? ¿Cómo? Que nosotras en la intimidad nos llamamos Nu y Eve. Ah, sí. Sí. Ya ahora lo hicimos público, ya está. Cuando lleguemos a la cantidad de 100, lo empezamos a transmitir en Facebook, ¿sí? Acá Mariela Volkovich les manda saludos, chicas. Yo les voy a ir transmitiendo. Mucha gente querida y conocida. Qué lindo. Sí, mirá. Qué lindo. No, si empezamos a nombrar, nos vamos a pelear con unos cuantos, dejémoslo ahí. ¿Sole y 5 empezamos? Sí, Mario. Y 5. Voy a esperar un minuto más que está ingresando gente. Perdón, en 5 arrancamos y ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Ah, bueno. Bárbaro. Bueno, después les paso todos los saludos porque es interminable la lista, así que esperen. Ya hay alguien que saludó a Nu y Eve, ¿eh? Sí, ya vi. Sí, ¿viste? Ya, sí. Ya está en la fama. Estamos discutiendo a ver quién es Nu y quién es Eve, pero bueno, por ahora es indistinto. Me interesa. Y si no, Gati Chávez o cualquiera de ellos, da lo mismo. Bueno. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Esto es un Zoom organizado por Abodá. Y primero quiero agradecerle a todos los que están presentes y a algunos que nos han mandado unos mails muy halagüeños de los Zoom que estamos haciendo. Así que esto nos anima a superarnos día a día. Y les estaba comentando tanto a Diana como a Ida que realmente estamos teniendo un muy buen nivel y por eso hemos convocado a Diana Wang y a Ida Ender. Bueno, a Diana la conozco de la vida comunitaria, pero a Ida viajamos juntos a Marcha por la Vida, así que es compañera de Marcha por la Vida. Así, no sé si tuvimos el placer de conocernos, pero no haber estado ahí, digamos. De conocernos, sí. Así que le voy a pedir a Sole que haga las presentaciones y el sistema, todos van a tener el micrófono cerrado. Los que quieren hacer una pregunta lo hacen a través del chat, después de la exposición, y yo voy a ir transmitiéndole y respondiendo cada una sus respuestas. ¿Ok? Muy bien, adelante, Sole. Bueno, tenemos hoy a Ida Ender, que es emprendedora de memoria, psicóloga social, psicodramatista e hija de sobrevivientes. Diana Wang,
Es psicóloga, escritora, conferencista, emprendedora de memoria y hija de sobrevivientes. Aida, Diana. ¿Quién empieza? No, ahí está cerrado. Me tocaba empezar a mí, a mí. Ahí está, Así bárbaro. que, bueno, gracias Mario, gracias por la invitación. Este tipo de reuniones son muy conmovedoras porque aparece gente que uno de pronto hace un tiempo que no ve y están acá y tengo ganas de saludar y de besar a unos cuantos que están acá en cuadraditos chiquititos como en dibujitos de historieta. Pensamos con Aida, como hijas de sobrevivientes, que puede ser interesante hablar de las distintas formas de hablar y de callar. Escuchamos habitualmente que se dice que los sobrevivientes no hablaron porque no querían recordar el sufrimiento, porque no querían ponerse en contacto con la gente perdida, con lo que habían pasado. Y resulta que la evidencia nos está demostrando que no es exactamente por eso que no hablaron. Entonces a mí me toca empezar a dar como un contexto conceptual del tema del hablar y del callar. Desde dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de hija de sobrevivientes y de estudiosa del tema del Holocausto, como del punto de vista de psicoterapeuta que también tengo como los dos sombreros, y ahora me pongo los dos juntos. Lo que se está viendo es que los sobrevivientes de los genocidios, de todos los genocidios que se han conocido hasta ahora, especialmente los sucedidos después de la Shoah, que lejos del nunca más fue una otra vez y una otra vez y una otra vez, comparten la misma característica de estar en silencio durante varias décadas. No es una cosa que ha sucedido solo con los sobrevivientes de la Shoah. Perdón, me vinieron a visitar, pero bueno, no lo puedo echar a este. Los sobrevivientes de los genocidios de Ruanda, de Sarajevo, de Guatemala, de donde quieras ubicarlo, necesitan varias décadas para empezar a hablar. Entonces, están habiendo académicos y estudiosos que empezaron a pensar otra cosa. No que estaba mal no hablar, sino la pregunta de ¿por qué no hablan? Y ¿por qué de pronto en un momento empiezan a hablar? Nosotros sabemos, y acá hablo desde la psicoterapia, que cuando te pasan algunas cosas traumáticas, dolorosas, cuanto más rápido hables, cuanto más pronto lo pongas en palabras, más fácil va a ser procesarlo y salir de esto. Que si te lo guardás, si te lo callás, termina siendo como un tóxico que te carcome, que te hace daño. Pero parece que no pasa lo mismo con los sobrevivientes de grandes sucesos como los genocidios, que son de otro orden, que no son de un orden individual, que no es algo que alguien me hace a mí, alguien que me viola a mí, que me ataca a mí, que me roba a mí. Es alguien que quiere tener algún beneficio particular conmigo y no con cualquiera. Que lo que sucede en los genocidios se abre a una situación, a una perspectiva mucho más grande, porque se trata de un Estado totalitario y se trata de un colectivo social que el Estado decide que debe ser destruido, y los ejecutores, que son los miembros del Estado, y la víctima, que es el miembro del colectivo, el ejecutor es indiferente, no le importa quién es esta víctima, tiene que hacer lo que le mandan que haga. Es decir, hay 4 participantes. Y hay 4 participantes que invocan razones diferentes al ataque individual. No es para conseguir dinero de manera personal, no es por una venganza personal, no es por un odio personal, es simplemente porque perteneces a un grupo y recibís la orden de que tenés que atacar a los miembros del otro grupo. Todo esto nos deja pensando ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El escritor español Jorge Semprún
que sobrevivió en Buchenwald, fue detenido y deportado allí, no por judío, sino por comunista. Cuando fue liberado de Buchenwald, inmediatamente tuvo ganas de escribirlo, le pareció que era imprescindible escribir lo que había pasado, y se detuvo y no lo hizo. Esperó 40 años y escribió este libro que se llama La escritura o la vida, en donde te explica que en aquel momento él decidió dejar esto a un costado, guardarlo en algún otro archivo y esperar para poder escribirlo. Que si lo hacía en ese momento iba a quedar hundido como en una especie de lodo de ciénaga que lo iba a hundir cada vez más. Y esto se ha comprobado con algunos sobrevivientes que hablaron muy tempranamente. Los que hablan muy tempranamente, antes de estas décadas, como dice una socióloga francesa, se enloquecieron a sí mismos o enloquecieron a sus familias. No era momento de hablar todavía, no se podía, no había quien escuchara, mientras que los que empezaron a hablar varias décadas después, lo hicieron después de haber reconstituido sus vidas. ¿Qué es lo que vemos con los sobrevivientes, en los últimos 10 o 15 años, acá y en todo el mundo? Que empezaron a hablar, y uno advierte que no solo no negaron, sino que no olvidaron nada, que lo tienen todo guardado y en el momento que se abre el archivo, lo derraman como si hubiera pasado ayer. Y no es un tema de sufrimiento, no es un tema de dolor por la gente perdida, porque el sufrimiento lo tienen igual y el dolor lo tienen igual. Mi hipótesis personal es que cuando es un Estado totalitario, el Estado, en el pacto, en el contrato social que tenemos nosotros en nuestra sociedad con el Estado es el que me tiene que proteger y el que me tiene que cuidar. Cuando es el mismo Estado el que me quiere matar, se fractura mi confianza básica en el piso sobre el que estoy parada. Esta ruptura de la confianza es la que lleva al silencio. ¿Qué voy a hablar? ¿A dónde voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? No confío en este Estado. No confío en el Estado del Estado. Entonces necesito varias décadas para reconstituir mi confianza. ¿Que cómo se ha reconstituido? Desarrollé una profesión, desarrollé un trabajo, tuve una familia, tengo hijos, tengo nietos. Si me enfermo tengo quien me cure. Entonces recupero mi confianza y recién entonces puedo hablar. Entonces, lo que quiero decir en esta introducción muy brevemente es que hay silencios que son beneficiosos, hay silencios que son tóxicos y hay silencios que hacen bien. Estos sobrevivientes que estuvieron en silencio pudieron rearmar sus vidas de manera vibrante y de manera exitosa, precisamente porque estuvieron en silencio, contrariamente a lo que suponemos. Y hay hablares que son dañinos. Los que hablaron demasiado tempranamente se hicieron daño e hicieron daño a los que los rodeaban. Varios de los que escribieron antes se suicidaron, por ejemplo. No sé, pensemos en Paul Celan, pensemos en Bruno Bettelheim, Primo Levi todavía está discutido si se suicidó o se cayó, pero todos los que escribieron tempranamente no la pasaron bien. Entonces este es mi aporte al tema del hablar y el callar. Que este silencio que es tan criticado, me parece que ha sido mal entendido y que ha sido un silencio que ha permitido que la vida continuara. Pensábamos con Aida, las dos somos hijas de sobrevivientes, las dos nacimos en el mismo año, a pesar de que está tan linda hoy que parece mucho más joven que yo, pero las dos nacimos el mismo año. Pensamos hacernos preguntas mutuamente y contestarnos las dos, la misma pregunta, cómo lo vivió ella en su familia, cómo lo viví yo en mi familia. Así que, Aida, ¿estás lista? Te pregunto, Aida, ¿cómo fue en tu casa? ¿Cómo fueron aquellos primeros años en tu casa cuando llegaron a la Argentina? ¿Cómo fue?
Hola primero, buenas tardes a todos. Hay tantas caras conocidas y gente que tengo ganas de saludar y considérense todos saludados y la verdad que me conmueve profundamente que tengan ganas de pasar una tarde escuchando estas historias. Nosotros, la segunda generación, llevamos con nosotros, como yo digo, a veces la cicatriz y no la herida. La herida es de nuestros padres, la cicatriz es la nuestra. Crecimos sin raíces genealógicas, sin fotos de familia, crecimos entre secretos de un pasado que no conocimos, crecimos entre pesadillas y fobias, insomnios, temas de los que no se hablaba, temas de los que se hablaba, pero se hablaba escondidas y en otro idioma. En mi caso era el polaco, porque en mi casa se hablaba en yiddish y el polaco era un idioma que en ese entonces yo pensaba que no entendía, pero ahora me doy cuenta que entiendo mucho más. En mi casa se vivió siempre, yo viví como partida al medio, porque viví entre dos padres que eran lo opuesto en cuanto al hablar. Siendo la tristeza el organizador familiar, papá hablaba todo el tiempo hablaba, pero hablaba de las cosas que habían pasado durante la guerra. Es decir, papá hablaba del asesinato de toda nuestra familia, pero era una narrativa muy confusa, no era una narrativa precisa, no hablaba exactamente de lo que había pasado en la familia. Recuerdo tratar de consolarlo cuando lloraba y contaba, pero al mismo tiempo la bronca que sentía cuando me hacía depositaria de todo eso que siendo tan chica yo no quería escuchar. Y no contaba cosas personales, eso permanecía en secreto. Y mi mamá lo hacía callar siempre y le decía, basta Jacobo, no hace falta, estamos vivos, tenemos hijos, una buena casa, no pasamos hambre, podemos hacer que los chicos estudien, basta, apostamos a la vida y tenemos que seguir hablando de la vida. Y entonces ella no hablaba, no quería hablar. Cuando le preguntaba por su familia, contestaba un par de cosas de ella, de sus estudios, de cómo era la escuela, de cómo era la universidad, porque mi mamá llegó a la universidad, de cómo le gustaba ir a los bosques, de los picnics, de la actividad política, del tango que le gustaba bailar, de Gary Cooper. Mi mamá era Cooper, de apellido, de soltera, y ella decía que Gary Cooper era su primo segundo. Es decir, ella hablaba de todas esas cosas, adoraba el cine, se veía todas las películas. Y el silencio, ese silencio fue parte de nuestras vidas. Fue el cristal a través del cual podíamos visualizar algo de esa realidad que imaginábamos. Pero el silencio era muy espeso. El silencio emanaba una tristeza que flotaba en el aire. Y una de las cosas que siempre recuerdo, y cuando quiero explicar el silencio de nuestros padres, me viene a la memoria, es esta falta de escucha de los demás. Es decir, en parte comprendo ese silencio, porque yo tenía 4 años cuando llegué a la Argentina y ya entendía bastante bien al cabo de los años, empecé a entender bien de qué se trataba. Y cuando íbamos al Farein, que era el lugar donde se reunían todos los sobrevivientes junto con los descendientes del mismo pueblo de Polonia, que formaban toda una sociedad, la no escucha, el no querer escuchar, el decir que no podía ser que eso hubiera pasado, la sospecha del ¿y por qué te salvaste vos y no se salvaron los demás? Y ese también fue un motivo muy grande para el silencio de nuestros padres, el silencio en nuestra casa. Esta sospecha, esta cosa de la culpa influyó mucho también en el no hablar. Y
con el correr de los años me di cuenta que crecimos entre cosas que nosotros crecimos entre cosas que pasaron mucho antes de que nosotros naciéramos. Nuestras propias biografías están marcadas por la historia de una generación anterior, pero la narrativa sobre ese pasado es totalmente confusa e imprecisa. Para nosotros el pasado era un país lejano, imposible de visitar, sobre todo para los niños, para los que éramos niños en ese entonces. Con el correr del tiempo, eso fue cambiando y nos fuimos dando cuenta de otras cosas. Y esto me pasó en lo personal cuando mi papá me llevó por primera vez al cementerio de Tablada. Recién se había terminado de construir el monumento que contiene por dentro la urna de cenizas traídas de Majdanek, y se paró, lloraba a lágrima tendida, y yo no podía consolarlo. Y en ese momento fue que me dijo, ahí, en ese recipiente, o no me acuerdo la palabra que dijo exactamente, están tus abuelos, tus tíos, tus primos, todos. Y ahí empecé a entender. Empecé a entender esos silencios, empecé a entender el porqué, empecé a entender muchas cosas. Mi familia fue completamente distinta a la tuya, Ida. Bueno, ya lo hemos hablado otras veces. En tu casa se hablaba de todo esto. En mi casa decidieron no hablar. En mi casa decidieron no hablar por varias razones, pero les voy a contar una anécdota. Nosotros vinimos a la Argentina como tantos, diciendo que éramos católicos, porque si decíamos que éramos judíos, eso vamos a hablar en otro momento, no se nos permitía entrar. Entonces esto para mis padres fue una alerta, ¿no? Acá no hay que decir que sos judío. Mis padres eran gente de ciudad, no eran de Varsovia, eran de una ciudad más chica, Stri, pero era una ciudad que tenía varios teatros, tenía varios cines, varias sinagogas, y eran personas de la cultura. No eran demasiado cultos, acá se los digo a ustedes. Pero mi papá era actor de teatro, actor de comedia musical, se conocieron en el teatro, mamá también actuaba, pero mamá era modista, mi papá era carpintero, no era gente de la cultura, no eran escritores, ni profesores, ni nada por el estilo. Pero les gustaba mucho la vida del teatro, la vida de los cafés, bailaban tango como los padres de Aida, igual, porque el tango era lo que se bailaba en Polonia en ese momento. Y bueno, mi mamá era muy coqueta, y entonces como trabajaba en la casa de una modista, se vestía bien, se vestía a la moda de París o a la moda del cine de Estados Unidos, que era lo que ellos veían. Llegaron a Buenos Aires, nosotros llegamos en el año 47, y al poco tiempo de llegar, con los otros sobrevivientes que eran amigos de ellos, ¿qué querían hacer? Era el teatro, al Soleil, al Mitre, al teatro donde había obras en Yiddish. Querían recuperar esa vida vibrante teatral de la actividad artística. Imagínense cómo se empilchaba mi mamá. Se vestía con el vestidito, con el tul delante de los ojos, con las medias negras con la raya atrás. Imagínate cómo se vestía la vieja, que le encantaba vestirse así, y acá tenía a disposición todo esto mucho más de lo que había tenido en Polonia. Y entonces, y fumaban, por supuesto, que fumaban todas con unas boquillas de marfil enormes así, y con guantes, y fumaban, y llegaban, y los amigos de ellos y las amigas de ellas eran igual. Es decir, se vestían a la moda, a la recontra ultra moda de ese momento. Llegaban al teatro y de pronto veían que la gente les hacía un vacío, que la gente no quería estar al lado de ellos. No entendían por qué.
¿Qué estaba pasando? En general veían que la gente acá no se vestía así, eran más pacatos, no se vestían tan a la moda. Pero lo que ellos no se daban cuenta era que todos entre ellos hablaban polaco. Ya no hablaban más yiddish, ya hacía como 10 años que no hablaban yiddish entre ellos. El yiddish era un idioma de la familia, en la calle se hablaba polaco, que eso era lo que se vivía en Polonia en la década del 30. Y resulta que muchos años después, nosotros descubrimos que lo que pasaba era que había quedado en la memoria judía de Buenos Aires el tema de la prostitución de la Tzvi Migdal, de las prostitutas de la organización negra judía, que se vestían a la última moda, que iban a los teatros, que hablaban polaco y fumaban, todo igual, todo igual. Entonces, si bien la Tzvi Migdal había desaparecido en el año 30, había quedado en la memoria colectiva. Y entonces les hacían el vacío. Imagínense, llegar a un lugar y no entendés por qué te rechazan, no quieren acercarse, no quieren estar a tu lado. Bueno, esta fue una cosa que marcó muy fuertemente a mis padres. Muy fuertemente. ¿Qué pasa con los judíos de acá de Buenos Aires? En aquellos años no sabían lo de la Tzvi Migdal, no sabían lo que había pasado. Entonces en mi casa no se hablaba mucho de esto. En aquel momento, los que tienen nuestra edad y un poco más se acordarán que en la escuela primaria se enseñaba religión, había religión como materia obligatoria. Y que si tus padres decían que vos no eras católico, te mandaban a moral, a tomar una clase de moral. Mis viejos, cuando vieron esta realidad acá, por las dudas no dijeron nada, no dijeron que yo no era católica. Entonces yo hacía clases de religión con todas las chicas católicas. Y estábamos bajo un gobierno en donde mejor no hablar delante de los chicos sobre algunas cosas. Entonces en mi casa no se hablaba de nada de todo esto. Hasta el día que yo quise tomar la comunión. Ese día fue una tragedia en mi familia. Ese día me enteré que yo era judía. No, la palabra judía no la había escuchado nunca. Me enteré que era judía, me enteré que a mí no me correspondía eso, y bueno, y me descubrí con una identidad diferente. Y todos me preguntan, ¿pero en tu casa no se conmemoraba? Y sí, pero yo no sabía que lo que se estaba conmemorando se llamaba judío. Sí, se hacía la cena de Pesach, se hacía la cena de Rosh Hashanah. Mi mamá una vez por año ayunaba. Yo no sabía por qué ese día mi mamá no comía. Y yo le preguntaba por qué, y había una vela prendida, me decía, porque este día me acuerdo de mis muertos. Yo no sabía que se llamaba Yom Kippur ese día. Pero se hacían cosas, pero no se decían, no vaya a ser que yo de pronto fuera y me tira la pata afuera, porque esta era la idea que tenían los viejos. Entonces fíjense qué diferencia, ¿no? La familia de Aida y la mía. Y no hubo pocas familias que vivieron como la mía. Así que eso. Bueno, agregando algo a lo que vos dijiste, es decir, la diferencia también estaba en mi casa en que nos asumíamos como judíos siempre, es decir, esta cosa de permanecer siendo judíos, cosa que en muchos hogares la cuestión era ocultar el ser judío para tratar de salvarse por las dudas si venía otra vez. Okay. Hay algo que nos identifica mucho como hijas de sobrevivientes y es la forma en cómo llegamos a la Argentina, tan diferente, y las opciones que tuvimos para entrar y cómo entramos. Y entonces la pregunta para vos, Diana, ahora es, ¿cómo llegaste a la Argentina? Bueno, las dos nacimos en Europa, vos ya vas a contar lo tuyo. Yo nací en Polonia. Diana, ¿sí? Diana, tengo una pregunta que va con lo que vas a contestar. Acá Mariano pregunta, los padres de ustedes, o sea, las familias, ¿en qué campo estaban en Europa? Bueno, ni los padres de Aida ni los míos estuvieron en campos. Una de las suposiciones que son erradas que tiene la gente es que todos los sobrevivientes estuvieron en campos. La mayoría de los que sobrevivieron no estuvieron nunca en ningún campo.
La mayoría de los que sobrevivieron sí estuvieron en guetos, porque era lo primero que había, fue reunirlos en guetos, pero los que sobrevivieron o se escondieron, o cambiaron de identidad, o huyeron a Rusia. Estos son los que sobrevivieron. Los de los campos de concentración y de exterminio son los menos, porque esos los mataban a todos. Y bueno, nosotras, Aida contará, supongo, no sé, mis padres sobrevivieron escondidos 2 años en la casa de una familia cristiana. Y bueno, yo nací en el trayecto de que mis padres estaban yéndose de Europa, yéndose primero de la Polonia ocupada por la Unión Soviética. Los viejos dijeron: sobrevivimos al nazismo, con el comunismo no queremos saber nada, y decidieron huir de esto. Y arbitraron los medios para poder irse. Yo nací allá, y nací en el año 45, y claro, mis padres, el sueño de ellos era ir a Israel. Israel en el año 45 no existía, era Palestina. Israel existió como Estado 3 años después. En el año 45 podías llegar a Israel de manera clandestina. Había varios movimientos, la Brijá, por ejemplo, había varios movimientos que llevaban a Israel a los judíos sobrevivientes, pero ibas en botes muy precarios, en chalupas, como ahora los africanos que quieren llegar a Europa, lo mismo pero al revés. Y entonces te podían hundir en el medio del Mediterráneo, y si llegabas, los británicos te paraban, te ponían en un campo de concentración en Chipre. Y si llegabas a Israel, ¿qué era Israel en aquel momento? Era un pantano, era un lugar muy pobre. Mis padres ya habían perdido un hijo. Entonces, conmigo recién nacida, querían hacer las cosas de alguna manera para asegurar de que al menos yo sobreviviera. No pudieron con el otro hijo, que yo pudiera sobrevivir. La otra alternativa era Estados Unidos. Para Estados Unidos el cupo había que esperar, en campos de desplazados había que esperar varios años, y querían irse urgentemente de Europa. Entonces empezaron a buscar en consulados, y bueno, en todos los consulados les decían que no había lugar, que no había visa, hasta que descubrieron que había que decir que sos católico, que si decías que eras judío no había visa en ningún lado. Así todo consiguieron, no fue fácil. Querían llegar a Buenos Aires porque sabían que había una vida judía acá muy fuerte. No sabían que era Buenos Aires, se imaginaban que eran palmeras e indios y que gente que comía carne cruda, no tenían una idea acabada, era como ir a un lugar salvaje, así se lo imaginaban. No consiguieron visa para Argentina, pero sí consiguieron visa para Paraguay, comprada, ¿no? Una visa con un soborno a alguien en el consulado, que era así como se conseguía. Y sabían que el barco llegaba a Buenos Aires y se pensaban quedar ahí. Y así hicimos. Vinimos en un barco de carga, llegamos a Buenos Aires en el 47 y nos bajamos y nos quedamos acá. Fuimos inmigrantes ilegales durante 2 años, hasta que en el año 49 el gobierno de Perón dictó una amnistía, y entonces todos los que éramos ilegales pudimos legalizar nuestra situación. Y así fue como llegamos acá. Y yo figuro en el registro de migraciones, está el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá y el mío, y dice religión católica, cosa que después lo cambié, pero esa es otra historia. ¿Y cómo fue la tuya, Aida? Yo la voy a contar de atrás para adelante. Voy a contar primero el final de la historia. Y después voy a contar cómo llegamos a ese momento. Un señor de uniforme me agarró de la mano y me subió a un tren. Desde ese momento no volví a ver a mis padres ni a mi hermanito por mucho tiempo. Mamá me había abrazado fuerte diciéndome que hiciera caso, que me portara bien, que no tenía que llorar. Y yo le hice caso. No lloré. Solo apretaba la mano de ese señor de uniforme que recorría los vagones pidiendo un papelito en un extraño idioma que yo no entendía. Un papelito que la gente le entregaba y que él devolvía después de mirarlo. Papá me había dicho que ese señor me iba a cuidar y que no me soltara de su mano. Así llegué a la Argentina cuando todavía no había cumplido los 4 años. Sola
de la mano de un guarda de tren desde Uruguayana a Buenos Aires. Y acá me esperaban en retiro unos primos de mi papá, que estaban acá desde antes de la guerra, y durante 6 meses viví entre extraños, hasta que mis padres y mi hermanito pudieron cruzar la frontera y entrar al país. Ahí culminaba un largo camino que empezó en Bujará, una ciudad cercana a Tashkent. Tashkent es la capital de Uzbekistán, en el Asia Central, y ahí nací yo en diciembre de 1945, apenas unos meses después de finalizada la guerra. 5 años antes, durante la ocupación nazi, mis padres habían huido desde Varsovia hacia el este y habían huido al territorio ocupado por la Unión Soviética. Ahí fueron apresados por los rusos bajo el cargo de ser espías polacos. Bueno, toda una historia muy, muy extraña, y fueron enviados a un campo de trabajo forzados a Siberia. Allá trabajaron talando árboles para la industria de guerra del Ejército Rojo. Salvaron sus vidas a pesar de las duras condiciones de vida que tuvieron que soportar durante 2 largos años. Más de 40, 50 grados bajo cero en invierno, hambre, piojos, enfermedades, pero no mataban a los judíos. Había mucho antisemitismo, pero no mataban. Mi mamá, tratando de conseguir más comida, porque lo que más faltaba era la comida, empezó a trabajar en el mercado negro, en ese campo de trabajo, y fue apresada bajo el cargo de traidora a la patria, porque ese era el cargo en la Unión Soviética cuando se hacía este tipo de cosas. Y fue enviada a una cárcel muy, muy lejana, y mi papá no conseguía saber a dónde la habían llevado. No lo consiguió hasta muchos años después. Pero falta lo más importante, y el secreto familiar del cual me enteré muchos años después, ya en la Argentina. Mi mamá llegó a ese campo de trabajo forzado embarazada de mi hermano mayor. Y ese hermano mayor murió antes de que yo naciera de tifus, cuando mi papá fue a rescatar a mi mamá de una muerte segura en esa cárcel que estaba a 900 kilómetros del lugar donde ellos estaban. Mientras tanto, entre agosto y noviembre del 42, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos, mis primos, los primos de mis primos, todos fueron deportados desde el gueto de Varsovia y gaseados en Treblinka. En 1944, ante la ofensiva soviética y que el ejército alemán ya en retirada, los rusos dejaron libres a los internos del campo, y mis padres emprendieron camino al sur buscando un lugar donde vivir. Se asentaron por más de un año en la República de Uzbekistán, que tenía como ventaja el ser un lugar donde la temperatura era más benigna, donde vivían musulmanes muy amigos de los judíos, donde los ayudaron a curarse, a curar sus heridas, les dieron trabajo, les dieron de comer. Fue una época donde el bienestar que tuvieron en ese lugar fue superlativo. Pero las noticias que llegaban de Europa eran terribles, y entonces en mayo del 46, a pocos meses de terminar la guerra y siendo yo una beba de 6 meses, decidieron emprender el largo camino de retorno a Polonia. Esas noticias del horror habían llegado durante todo el tiempo en el que estuvieron confinados, pero nadie imaginó jamás la dimensión del exterminio. Ningún miembro de las 2 familias sobrevivió. Y volvieron a escapar, una vez que volvieron a Polonia, volvieron a escapar de Polonia. Volvieron a escapar de una Polonia que no los quería de vuelta, pero esta vez escaparon hacia el oeste. Y el caos de la posguerra fue terrible, fronteras que se abrían y se cerraban, Checoslovaquia, Alemania, Austria, Francia, decenas de campos de desplazados, junto a miles y millones de personas como nosotros que buscaban un lugar donde vivir y empezar una vida normal. Y finalmente mi papá encontró un primo que vivía en Bélgica desde antes de la guerra, y entre esas
idas y vueltas, fuimos a parar a Bélgica. Y en Bélgica mi mamá quedó embarazada otra vez de mi hermano. Este continuo apostar a la vida de mi mamá es una parte de la historia que siempre recalco, porque es decir, escapó de Polonia, de los nazis, llegó a Rusia y nació mi hermano que falleció. Terminó la guerra, quedó embarazada de mí. Llegamos a Bélgica y estaba embarazada de mi hermano. Es decir, todo ese andar, ese apostar a la vida, era los momentos más difíciles, pasaban un poquito y mi mamá quedaba embarazada. Y esto es algo que, bueno, después voy a contarlo. Pero mi mamá queda embarazada de mi hermano, se produce el nacimiento de mi hermano en octubre del 47, en Bélgica, un nacimiento muy traumático. Mi hermano nació con 6 meses de gestación, y mi mamá tuvo una grave infección y no podían cuidarme, ni mi mamá ni mi papá, porque mi mamá estaba internada. Y entonces mi papá, como no podía ocuparse de mí, me internó en un orfanato. Y yo estuve 9 meses internada en un orfanato en Bélgica, un orfanato que mi papá sabía que había salvado y había albergado chicos judíos durante la Shoah. Y estuve ahí durante 9 meses y mi papá, mientras tanto, atendía las necesidades tanto de mi mamá como de mi hermano. Pero la decisión era abandonar Europa. La decisión era no quedarse más en ese gran cementerio y esperaban cartas de llamada de Unidos y de la Argentina. Llegó primero la carta de llamada de esta prima de la Argentina y consiguieron visas para 3 países, para Bolivia, para Paraguay y para Brasil. Y se largaron, llegaron a Brasil, hicieron toda la parte terrestre de Brasil hasta Uruguayana, y en Uruguayana no les permitieron entrar. Y entonces recibieron una carta diciendo, si esta niña entra sola a la Argentina, va a ser mucho más fácil para ustedes después entrar con un bebé. Y eso fue lo que hicieron. Y me entregaron a ese guarda de tren que me trajo a Buenos Aires y con el cual siempre tuve ese agradecimiento logrado haber ingresado a este país. Y bueno, en los años posteriores a la guerra no era tarea sencilla para los judíos entrar a la Argentina, por lo que explicó Diana, y bueno, nada, no cuento más hasta después, les dejo la pregunta posterior. Pero esto es así llegamos a la Argentina. Ay, déjame que diga una cosa, porque acá me pongo el sombrero de psicóloga. Una historia como la tuya, con lo que vos pasaste, el nacimiento en Tashkent, los 9 meses en el orfanato en Bélgica, el llegar a Buenos Aires de la mano de un guarda, el estar varios meses hasta que te reencontraste con tus padres. A la flauta, qué situaciones traumáticas pasaste. Y la verdad es que no tienes pinta de mina traumatizada. Se te ve bien, se te ve fenómena, y entonces yo, a partir de historias como la tuya... Y no le preguntaste a mi marido. Ah, no, los maridos están. Pero historias como la tuya, y como la de tantos sobrevivientes, me hacen revisar el concepto de los traumas. Y yo le digo, especialmente a la gente que me consulta, y se los digo a todos ustedes, los chicos no se rompen. Si Aida no se rompió, los chicos no se rompen. Entonces quería hacer este comentario respecto de toda tu historia. Yo tengo una pregunta para seguir con todo esto, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y tiene que ver con algo que siempre hablamos. Nuestros padres fallecieron, los míos al empezar el siglo XXI, en los finales del siglo XX, y los tuyos un poquito antes, creo. Sí. Si tuvieras oportunidad de preguntarles a tus padres cosas que te quedaron sin preguntar y sin saber, ¿qué les preguntarías?
Mira, mis padres se murieron antes de que la Shoah fuera un tema del que se hablara. Cuando yo empecé a interesarme por el tema de la Shoah, mi mamá y mi papá ya habían muerto. Mi mamá me dijo, pero ¿qué te metes en esto, nena? A nadie le interesa, nadie quiere escuchar. Mi mamá murió en el año 88. No, mi papá en el 88, mi mamá murió en el 95. Ellos se murieron cuando de esto no se hablaba. Si se despertaran ahora no lo podrían creer. Pero les preguntaría, los bombardearía con preguntas de todas las cosas que yo escuché de otros sobrevivientes, de todo lo que leí, de todo lo que aprendí. Me gustaría saber tantas cosas, pero básicamente hay una que es que yo diría que me carcome el alma. Nosotros también perdimos al primer hijo de mis padres, como vos, Aida, que perdiste a un hermano. Yo también tuve un hermano que no conocí. A diferencia del tuyo, que vos sabés que murió, que sabés que tuvo tifus, aunque fue un secreto de que no se hablaba. En mi casa sí se hablaba de este hermanito, no era un secreto para nada. Sí hubo un pequeño secreto, que ahora es un enorme secreto. Cuando mis padres tuvieron que ir a esconderse, y esto les pasó a más de uno, no les pasó solamente a mis padres, tenían que estar escondidos en un lugar en el que debían estar en absoluto y total silencio, porque había vecinos que podían escuchar que en ese lugar en donde no había nadie, había gente. Y si había gente, podían ser denunciados los que los estaban escondiendo, y los iban a matar a todos. Entonces, cuando fueron a esconderse, el hijo de ellos no pudo ir con ellos, porque tenía 2 años y pocos meses. A un chico de 2 años y pocos meses no lo podés obligar, no entiende que tiene que estar en silencio, no entiende que no tiene que llorar. Se escondieron con un primo mío que tenía 5 años, que vive todavía, está en Israel. Al de 5 años sí le podés decir que se calle, pero al de 2 no. Entonces, ¿qué hacían estos padres con estos chicos chiquitos, bebés de 6 meses, de 1 año, de 2 años? Los entregaban a una familia para que los críe como propios. Eso es lo que hicieron. Y muchos de estos chicos fueron recuperados, muchos no. En el caso de mis padres, cuando terminó la guerra, los fueron a buscar, y la gente que lo tenía les dijo que había muerto. Hago la historia corta, pidieron el cuerpo, y les dijeron que no se acordaban dónde lo habían enterrado. Imagínense que para mis padres el hijo estaba vivo, había sido, hoy se llama apropiado, lo mismo que pasó en nuestra dictadura militar, y lo buscaron y no lo encontraron. La primera vez que yo volví a Polonia, que fui con mi hermano, tengo un hermano que nació en Argentina, cuando fuimos los dos a Polonia, que queríamos buscarlo, queríamos ver dónde estaba. Y le preguntamos a mamá cuál era el apellido de la familia donde lo había entregado. Y no nos lo quiso decir. No nos dijo el apellido. Lo que ella decía, que es una forma de entender el amor. Yo no la critico ni la juzgo. Lo que ella decía es que ya una vez este hijo de su alma le habían cortado una familia, le habían cortado una vida, que ella no quería cortársela de nuevo. Si él era quien creía que era, que siguiera creyendo que era quien creía que era. Esta era la idea de mi mamá. La idea se choca con que estaba circuncidado, ¿no? Y estar circuncidado en Polonia es toda una declaración. Pero no nos dijo el apellido. Entonces, con mi hermano no pudimos no solo encontrar, no pudimos buscar, porque no tenés el nombre, no tenés el apellido, no tenés el lugar, el lugar sí, pero no sabíamos la dirección. Y si no tenés el nombre de la familia, no tenés cómo buscarlo. Entonces ahí si mi mamá o mi papá con una varita mágica los pudiera sacar de la tumba y les pudiera preguntar, les preguntaría, ¿cómo se llama la familia donde entregaron a Zenush? Eso haría. Espera, Diana, danos 3 segundos para respirar, por favor, porque es agobiante. Te mezclo con unas preguntas.
Hay alguien que se llama iPhone, que me imagino que no sé, no pone el nombre, pero hay muchos que se llaman iPhone, deben ser de la misma familia. Dice, soy la hija de Mendel Seltzer, sobreviviente. Sí. Gracias a las dos y a Bodá estoy muy emocionada. Después tenemos Eli Bichter, que es el hijo de Francisco. Probablemente. Ah, mirá, bueno, un Probablemente. gusto. Gran persona, gran persona. Aida, ¿cuándo te enteraste de lo que contaste de tu trayecto y eras muy pequeña? ¿Qué recordás vos misma y qué y cuándo te contaron lo que no recordabas? Helen dice, los chicos no se rompen, pero algunos no logran superar los traumas de guerra. Adelante, Aida. Bueno, no me acuerdo mucho del orden de las preguntas, pero ahora en el devenir de la historia se van a ir contestando. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Y un niño no tiene memoria hasta los 4 o 5 años acerca de lo que le pasó. Y creo que esto forma parte también de la memoria de los que son sobrevivientes niños y que nacieron durante la guerra o nacieron muy poco tiempo antes de la guerra, tanto como Helen, que está haciendo la pregunta y tiene mucho que ver en esto. La pregunta que yo le haría a mis padres es algo que siempre me carcomió toda la vida y que nunca quise preguntar porque no quería despertar más dolor en su vida, y es ¿por qué me ocultaron el hecho de que tenía un hermano que murió 2 años antes, que murió 2 años antes que yo naciera? ¿Y por qué? Y con los años empecé a dar cuenta solo de ese secreto familiar que era terrible y que siempre se interponía en las conversaciones entre ellos. Es decir, el dilema de mi papá de ir a salvar a mi mamá y dejar a mi hermano. Mi papá no sabía que mi hermano se iba a morir. Va al volver, y ese secreto entre ellos que nunca fue esclarecido y al que yo no podía entrar. Yo me enteré a los 15 años que había tenido un hermano que murió antes que yo. Y ese fue el secreto que mis padres se llevaron a la tumba, porque yo después lo fui averiguando por medio de amigos de mis padres y gente que había estado con ellos en el campo. Y esa es una de las cosas que me quedaron por preguntar, es decir, ¿dónde está enterrado mi hermano? No sé, por una de esas cosas de la vida, así como ya fui 5 veces a Polonia, quizás hubiera ido a visitar la tumba de mi hermano, que no sé dónde está. También preguntaría cómo eran mis abuelos, mis tíos, mis primos, si las caras de ellos se parecen a las nuestras, a la de mis hijos, a la de mis nietos. No hay una foto de mi familia, no me reconozco, nunca me reconocí en nadie porque no sé. Les preguntaría cómo habían sido sus infancias, les preguntaría detalles de cómo fue que consiguieron documentos falsos para escaparse del gueto, les preguntaría sobre todos esos meses en que estuvieron sin mí en Bélgica, donde me depositaron en un orfanato, o qué pasó con ellos y qué pensaban al dejarme sola entrar a la Argentina a los 4 años de la mano de un guarda de tren al que no conocía. Le preguntaría sobre cada instancia donde la vida se les presentaba un poco mejor, como les dije, mi mamá quedaba embarazada, esa apuesta a la vida. Les preguntaría cómo, después de haber vivido bajo el comunismo durante 4 años y haber sufrido tanto maltrato, tanto hambre, tanta discriminación y condiciones de vida insoportables, donde mi mamá fue encarcelada por tratar de conseguir más comida para toda su gente, y después de haber sido condenada a muerte por hacerlo, siguieron siendo activistas de izquierda y comunistas en la Argentina. Eso es algo que nunca pude entender. Y no se los pregunté. Y esto pasó hasta que la Guerra de los 6 días irrumpió en nuestras vidas, y ahí
mis padres dejaron absolutamente y se dieron cuenta que el comunismo ahogaría al Estado de Israel y dieron un salto copernicano y se volvieron sionistas, anticomunistas, y yo diría que como todos los convertidos se volvieron fanáticos de las nuevas ideas. Esto es lo que yo le preguntaría a mis padres. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Me preguntan acá si tuviste contacto con la familia que los cobijó. Los estoy buscando, nunca los encontré. Yo de la familia que los cobijó tengo el apellido y tengo el nombre del hijo que tenía en aquel momento 10 años. Así que hoy, si está vivo, tendría ponerle un 85, puede estar vivo lo más bien. No encontré. Hice búsquedas siempre que pude. Por internet hay pilas de sitios, pero encontré mucha gente con el mismo apellido, en serio, que me contestaban en Estados Unidos, en Canadá, gente en Francia, polacos que llevan un apellido muy polaco, y todos me dijeron, era muy conmovedor, uno habla del antisemitismo de los polacos, ¿no? Y sí, la cultura polaca regida por aquella iglesia católica tan propagadora del antisemitismo, era y es muy antisemita, pero no todos. Y toda esta gente que me ha contestado en mis búsquedas, saben que es increíble, todos me dijeron lo mismo, no es de mi familia, pero me habría encantado que alguien de mi familia hubiera salvado a tus padres. Todos me dijeron lo mismo. Entonces yo digo, bueno, yo qué sé, los hijos y los nietos por ahí pueden contar otra historia. Y a pesar del gobierno espantoso que hay en Polonia en este momento, no todos los polacos piensan así. Eso. ¿Le puedo hacer otra pregunta a Ida o tenés una más, Mario? Acá Luciana Minassian, que es de la Cátedra Libre de Holocausto. La querida Luciana. De la UBA Derecho, les dice que está presente. Sí. Okay. Ese es el saludo que quería transmitir. Dale, Diana, la pregunta le quería preguntar a Ida. Ella investiga sobre el genocidio armenio, investigadora sobre el genocidio armenio. Sí, y hemos tenido muchas actividades en conjunto porque en muchas cosas se parece. Los armenios eran los judíos de los turcos. Así que hay muchos puntos en contacto. Y Aida, vos y yo nos llamamos a nosotras mismas emprendedoras de memoria. Un título que no nos dio ninguna universidad, que nos lo dio el laburo, la insistencia, la persistencia. ¿Cómo empezaste vos en esto? Bueno, tendría que seguirte a vos y tendrías que contar vos primero. ¿Querés que cuente yo primero? Y vos iniciaste este camino. Yo soy una seguidora. Okay. Así que yo te invito a que cuentes. Además, yo soy mayor. Yo te llevo 4 meses. Así que mucho respeto, querida. Mucho respeto. Además, yo te seguiría a vos. Okay. Bueno, yo empecé, empecé el 18 de julio de 1994, el día de la bomba de la AMIA. El día de la bomba de la AMIA, yo lo supe por un llamado de teléfono de mi mamá. Yo vivo en Vicente López, no estaba mirando la televisión ni escuchando la radio. Mi mamá me llamó y me dijo desesperada, llorando, acongojada y con la voz quebrada, me pedía perdón, porque te traje acá, perdón, yo no sabía, pensé que acá vamos a estar bien. Ustedes no saben lo que era el llanto de mi mamá. Yo pensé que estaba psicotizada, que algo le había pasado, no entendía, pero mamá, ¿qué te pasa? Pero ¿cómo no sabés? Me gritaba, y no sé. Pusieron una bomba en la AMIA. Nos quieren matar otra vez. Lo digo sin emoción, lo digo a propósito, porque si no me voy a poner a llorar. Nos quieren matar otra vez. A mí me quieren matar otra vez. ¿A mí? ¿Por qué me quieren matar a mí? Claro, porque soy judía. ¿Y por qué otra vez? Porque ya me quisieron matar
cuando yo estaba en Polonia, y si yo hubiera nacido unos años antes, capaz que me hubieran matado. Estas dos proposiciones se me juntaron y me volaron la cabeza. Me volaron la cabeza, literalmente. Hasta ese momento, para mí ser judío o no ser judía no tenía ninguna significación particular, no lo negaba, ni me importaba particularmente. No integraba ninguna organización judía, no militaba en ningún lado. Hacía una vida como ciudadano universal del universo. Y en ese momento, de pronto, empecé a preguntarme qué era esto. Yo todavía había sabido que mis padres habían sobrevivido a la Shoah. Se llamaba el Holocausto, todavía no se llamaba la Shoah para mí. Pero en ese momento me di cuenta que ser hija de sobrevivientes era algo de lo que yo no me había dado cuenta y que merecía que yo empezara a investigarlo. Y empecé a juntarme, a buscar otros hijos de sobrevivientes, y empezamos a dialogar, y conocí un grupo de sobrevivientes niños, que era la gente que había dado testimonio para la fundación de Spielberg, y que se estaban reuniendo. Me junté con ellos, y muchos de ellos, como la misma Hélène que escribió hace un rato, tenían 3, 4, 5 años más que yo, porque yo había nacido cuando terminó la guerra, ellos cuando empezó la guerra, estábamos más o menos en la misma franja etaria, y se me empezó a abrir el mundo de los sobrevivientes, el mundo de la Shoah, el mundo de todo lo que yo no sabía que no sabía. Porque muchos de nosotros creemos que sabemos, y no sabemos que no sabemos. No sabemos cuánto no sabemos. Probablemente algunas de las cosas que hemos contado Aida y yo de nuestras historias no las sabían, porque uno tiene de la Shoah, y el que no tiene un contacto directo y muy próximo, sabe de la Shoah 6 millones, Auschwitz, hornos crematorios, Hitler, antisemitismo, no mucho más, no sabés mucho más. Porque no sos un estudioso, porque no es parte de tu vida. Y entonces, de pronto yo empecé a descubrir ese infinito universo que era para mí desconocido. Y empecé ahí, y me metí ahí, y me metí de cabeza, y sigo nadando ahí adentro. Así fue. ¿Y vos, Aida, que me seguiste a mí cuando me empezaste a seguir? A ver. Bueno, yo al revés tuyo, siempre tuve una participación comunitaria muy activa. Desde que mis hijos entraron al Shule Peretz, allá lejos y hace tiempo, cuando el Shule Peretz existía, antes de fundirse con el Sholem Aleichem, siempre tuve, es decir, la entrada de mis hijos al Shule fue mi entrada a la actividad comunitaria judía. Y acá hubo una pregunta que me gustaría contestar, que es esto de si yo hablaba con mis amigas acerca de el ser hija de sobrevivientes. Nosotros no nos considerábamos a nosotros mismos hijos de sobrevivientes. En alguna medida, la palabra éramos hijos de la guerra. Es decir, esa era la palabra que nuestros padres usaban. Nuestros padres no usaban la palabra ni holocausto, ni Shoah, usaban, todo había pasado, antes o después de la guerra. Todo era antes o después de la Milhamá y de la Milhume, o del Horn, como se llamaba a la tragedia. Entonces esto de ser hija de la guerra fue algo que me marcó, pero que al mismo tiempo yo quería guardar para mí, porque pensaba que lo mejor que me podía pasar en la vida era ser igual a todos y no tener que explicar por qué hablaba con la R, porque la R atravesada, porque había aprendido a hablar francés en Bélgica, y entonces cuando llegué a la Argentina en la escuela todos se burlaban de mí porque no podía pronunciar la R. Ahora todavía a veces se me chipotea. Y esa cosa de querer ser igual a todos, de tener un piso y algo firme bajo mis pies que no había tenido durante toda mi infancia. Y entonces esta cosa de ser hija de la guerra fue algo que no compartí con nadie. Hasta muy, muy avanzada mi adolescencia y mi juventud. Y cuando empecé a conocer a otros hijos de sobrevivientes por casualidad, que me enteraba que...
pero nadie hablaba de lo que había pasado con sus padres. Esta fue una característica que a mí me asombró mucho con el correr del tiempo. Y cuando empecé a activar en la escuela, yo siempre cuento que en el Schule, que pertenecía al Bund, mis padres eran activistas del Bund en Polonia, y por eso yo mandé a mis hijos a una escuela que pertenecía al Bund, es decir, está de acuerdo con todo lo que yo pensaba al respecto de la educación judía, etc. Y en los actos de la escuela se conmemoraba el levantamiento del gueto de Varsovia como algo heroico, superlativo. Y a partir de eso me di cuenta todo lo que me habían hablado mis padres acerca del levantamiento del gueto de Varsovia, todo lo que yo había aprendido en esos actos a los que me llevaban cuando era chica, y los dos de la mano cantábamos todos el himno partisano, y esa sensación que me recorría, el escalofrío que recorría mis viejos cantando esa canción que venía de muy atrás, y yo no entendía demasiado bien, pero eso fue lo que me hizo darme cuenta que era hija de sobrevivientes. Y bueno, con el correr del tiempo y después del atentado a la AMIA, que tiene mucho que ver con lo que Diana contó, todos los lunes yo iba a Memoria Activa, a Plaza Lavalle, y un día la escuché a Diana hablar. Y ese día marcó el comienzo de lo que fue después nuestra actividad y lo que sigue siendo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que trabajamos en esto para hablar de educación, para hablar de todo lo que tenemos que hablar, que ahora vamos a cerrar un poco todo este devenir con el futuro, qué es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Ok, no me acordaba de ese día en Plaza Lavalle. Vos siempre me lo decís y querría que volviera a mi memoria a acordarme de esa vez, esa ida, y con esa voy a estar haciendo cosas, va a ser mi hermana de la vida, y en ese momento no lo sabía. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Cómo estamos? No, Porque estamos bien. yo veo que hay pilas de comentarios que no puedo leer, no hago tiempo de leer. Son salutaciones que la van a leer ustedes después. Tranquila. Okay. O sea, todos los fans están escribiendo, así que mucha gente que relacionada con el Holocausto, hijos de sobrevivientes, y le están mandando. Acá tengo la pregunta de Luciana: ¿cómo está tu tarea ahora en el museo? Que entre paréntesis, hemos mandado el link, fíjense, lo tienen en el chat, para realizar la visita virtual. Soledad, mandalo de nuevo para que esté más actualizado. Sí. Acá tenemos a Johnny Karchemau, la verdad, qué chico este, ¿eh? Sí. Hermosa Ida y Diana, Nubieves, como siempre, un placer escucharla. Gran chico este, ¿eh? Bueno, y ahora nosotros estuvimos durante muchos años, integramos generaciones de la Shoah en la Argentina, y ahora estamos integrando el Museo del Holocausto, en este maravilloso museo, que cuando vuelva la cuarentena no se lo pierdan de ir a verlo, porque estamos en el primer mundo. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer la visita. Diana, cuando vuelva, cuando salgamos, que no vuelva nunca. ¿Yo qué dije? Hoy 20. Perdón, cuando salgamos de la cuarentena, se ve que no tengo esperanza de que salgamos. Nunca más, por favor. Digo, no se pierdan la visita, pero además está la posibilidad de la visita virtual, que está el link ahí, no se la pierdan porque es espectacular, y el museo está sensacional. Y ahí seguimos haciendo lo que hacíamos en Generaciones de la Shoah, que es, seguimos haciendo los cuadernos de la Shoah, que es un material que hacemos para docentes. ¿Proyecto Aprendiz? Y no sé qué vamos a hacer con el proyecto Aprendiz, porque el proyecto Aprendiz está fundado en mantener la memoria oral de los sobrevivientes, y infortunadamente van quedando pocos. Y entonces vamos a ver cómo lo continuamos, pero ese ha sido el proyecto GEMA de la transmisión oral.
Bueno, si no hay otras preguntas, me parece que ya podemos ir redondeando el cierre porque supongo que tenemos un tiempo limitado. No sé, Mario, vos dirigís esto. No sé si no hay ninguna otra pregunta. Aparentemente no. Bueno, lo que quisiera es responder a una pregunta muy importante, que es, ¿por qué tenemos que seguir hablando? ¿Y de qué tenemos que hablar hoy? ¿Cuál es nuestra tarea a partir de hoy? Es decir, en esta pregunta hay muchas cosas que tienen que ver con la educación, pero para mí la base de lo conceptual de lo que tenemos que hablar hoy es una pregunta y atenernos, perfeccionar los interrogantes del cómo fue posible la Shoah. Creo que en esta pregunta está incluido todo, porque cuando nosotros hacemos esta pregunta y nos preguntamos cómo fueron posibles las cosas que pasaron durante la Shoah. Volvemos al tema de la memoria, es decir, la memoria como eje de identidad para el pueblo judío, pero con la memoria sola no alcanza. Y cuando se plantean todas esas preguntas, y la memoria para no repetir no es verdad, los genocidios se han sucedido después de la Shoah también, tenemos cientos de ejemplos, incluso hoy en día, si no hablemos de Ruanda, los Balcanes, Camboya, y el ISIS, y Siria. Lo que intentamos hacer nosotros, tanto Diana como yo, en nuestra tarea educativa, es justamente eso, educar en los valores de la convivencia, educar en los valores de la defensa de los derechos humanos, la valoración de las diferencias, el comportamiento humanitario. Y algo muy importante, sacar a la Shoah del ámbito exclusivo de los judíos. Es decir, educar, transmitir, investigar, informar, difundir, concientizar en la sociedad acerca de las consecuencias de la discriminación y la xenofobia. Es decir, esto tiene que ser, tenemos que estar muy atentos, primero a las inoculaciones muy peligrosas de la propaganda en la construcción de un otro negativo. Y a eso estamos acostumbrados hoy en día y permanente. Hay un otro negativo, peligroso, un enemigo común al que hay que destruir, y pensar la formación docente como un objetivo primordial. Nosotros no podemos educar sobre la Shoah si no tenemos docentes capacitados para ir avanzando sobre esta tema. La Shoah es un tema que nos preocupa mayormente a nosotros, nos atañe, pero ¿a cuántos millones de personas en el mundo no les importa nada? Siendo como fue un quiebre en la historia de la humanidad. Y entonces mencionar la Shoah y hablar de genocidios no significa nada para millones de personas, y volvemos a preguntarnos cuántos de ese pasado se viene repitiendo en el mundo y en nuestro presente. La historia memorizada no enseña nada por sí misma. Esa repetida consigna de recordar para que no se repita, que es una frase común que escuchamos permanentemente, se puede convertir en una especie de tranquilizante salida para evitar recorrer todos los pasos de esa angustia que nos crea recorrer ese camino y afrontar el pasado. Es decir, la pregunta otra vez es ¿cómo fue posible? Y siempre recuerdo a Theodor Adorno, que señalaba hace casi 40 años, cuando él hablaba sobre la educación y sobre Auschwitz, y hablaba de reconocer que somos responsables y que somos responsables de nuestro mañana. Y siempre pienso, volviendo a mi historia, que una niña de 4 años, llevada de la mano por un hombre desconocido, es la metáfora de una civilización que espera que alguna vez el bien también sea posible. Y no hace falta que haya héroes. Si las personas anónimas, comunes y corrientes,
abandonan la comodidad de sus vidas y acuden en ayuda de los necesitados, es posible que ese nunca más, por el que siempre bregamos y tan anhelado por la humanidad, sea para siempre y nos lleve alguna vez a un destino de justicia y de dignidad para todos. Qué bien, Aida. ¿Puedo agregar una cosa más? ¿Puedo agregar una cosa más? Porque me dejas pensando. Debes agregar, no podés. Voy a agregar una cosa urticante. Sí. Una cosa urticante. Esto, lo que acaba de decir Aida, tan bien y con tanta profundidad, lo tenemos que aplicar hoy día y acá. Todos nosotros, ¿cuántos somos? Acá veo 94 participantes. Somos 94 personas. Yo nos invito a todos nosotros a que no caigamos en la grieta, ni de un lado ni del otro. No hablo de lados, no hablo de cosa partidaria. Hablo de lo que piensa alguien no es esa persona, es lo que piensa. No confundir opinión con persona. Y lo que yo estoy viendo en este momento, de un lado y del otro, no estoy hablando, estoy viendo de un lado y del otro, que todo esto que dice Aida no lo estamos aplicando. Y estamos de cada lado de la grieta adjudicándole al que está del otro el que es el enemigo al que hay que destruir. Y me parece que estamos en un momento de mucho peligro. Somos 94 personas, pensémoslo, estemos del lado que estemos. Cuando estamos pensando en ese otro que está del otro lado, es una persona igual que yo, que tiene el mismo derecho que yo a pensar otra cosa, sea lo que fuere. A mí no estoy hablando del contenido, sino estoy hablando del peligro en el que estamos como sociedad aquí y ahora. No estamos muy lejos. Está pasando esto en este momento. Entonces, esta es la invitación que nos hago a todos nosotros. Aida. Estamos. Bueno, chicas, realmente les agradecemos muchísimo. Ha sido una clase magistral, realmente. 1 hora y cuarto de vivencia. 1 hora y cuarto, les digo, realmente la piel se eriza con lo que ustedes comentaron, lo que pasaron y cómo la gente participó. Millón de gracias por permitirnos escucharlas realmente, y le agradezco a toda la persona que nos acompañan, y lo que quiero hacer es, los voy a invitar para un brindis de Rosh Hashanah, pero virtual, porque ni Rosh Hashanah podemos hacer este año. Así que les vamos a avisar, y todos juntos participaremos de un brindis de Rosh Hashanah virtual, no hay otra posibilidad. Diana, Aida, Diana, gracias, y como siempre nuestro aplauso virtual. Gracias, Mario. Y un beso a todos. Gracias a ustedes. Y gracias por la paciencia. Un aplauso para todos los que vinieron. Diga, hoy Flange Yorn. Umain. Flange Yorn. Chao, chicas. Y que es un clic. Umain. Chao. Chao. Gracias.